Muy buenas amigos y amigas. En este nuevo editorial del Jacobino me gustaría comentar y reflexionar con vosotros la cuestión de la competencia fiscal autonómica y de la polémica reciente tras las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consiguiente respuesta del lehendakari vasco, Urkullu, en relación a la preocupación que le surge sobre la posibilidad de que Madrid se convierta en un paraíso fiscal. Y creo que este es un tema bastante paradigmático del estado de cosas general de la política y sobre todo de contradicciones insalvables de algunos que creo que merece la pena comentar. Ciertamente Isabel Díaz Ayuso ha puesto de manifiesto que va a hacer una rebaja proporcional en todos los tramos del IRPF, en el tramo autonómico, en todos los tipos del IRPF, pero dentro del tramo autonómico, de la parte del IRPF que está transferida a las comunidades autónomas, y luego comentaremos algo sobre esas transferencias del IRPF a las comunidades autónomas. Y en la línea de lo que se viene prometiendo durante los últimos tiempos, se anuncia en plena pandemia o en una pospandemia, en una situación de crisis económica, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Que es pues la demagogia habitual que omite comentar en qué bolsillo está el dinero de los ciudadanos, porque ocurre que no está por igual en todos los bolsillos, sino que está en unos pocos bolsillos, muchos de ellos, por cierto, fuera de España, y el reparto de la riqueza pues es cada vez más desigual, como sabemos perfectamente, ¿no? Esta rebaja regresiva del 0,5% de IRPF no hace falta ser ni muy inteligente ni un experto en sistemas fiscales ni tributarios para saber qué significa, ¿no? Que a quien no paga IRPF o paga muy poco de IRPF le va a suponer una rebaja pues absolutamente exigua, y a quien paga bastante más pues le supondrá una rebaja mayor. Lógicamente, eso es la proporcionalidad frente a la progresividad. Por eso la proporcionalidad, que tanto les gusta a algunos, pues tiene un carácter regresivo, absolutamente, porque es decir, estas rebajas, estos regalos fiscales, pues tienen ese carácter regresivo y sobre todo tienen un corolario, una consecuencia, que es la que se suele omitir, que es seguir degradando los servicios públicos, porque esa mitología, esa hechicería, algunos han convertido la economía en hechicería, en una cosa de brujos, esto de la curva de Laffer, con la que siguen algunos inasequibles al desaliento de los hechos y del principio de realidad, no funciona, ¿no? Como algunos economistas, incluso liberales, han reconocido. Si se rebajan impuestos con una deuda disparada, pues lógicamente será más difícil pagar esa deuda y, por supuesto, más difícil sufragar el Estado social. Por cierto, el Partido Popular, cuyos corifeos mediáticos e intelectuales dicen que hay que hacer grandes ajustes de gasto público, pero luego a la hora de la verdad ellos en los programas electorales también prometen políticas de gasto, pero rebajas fiscales mágicas, ¿no? Bueno, pues esas rebajas fiscales mágicas no incentivarán la economía, porque la economía no es hechicería, aunque algunos se empeñen en hacer de brujos, y no aumentará la recaudación. Si se bajan los impuestos, bajará la recaudación. Y está por ver qué gastos son los que se van a recortar. Y podemos hablar de gasto superfluo, de gasto suntuario, ya me conozco toda esa película. Por cierto, si de gastos se quiere hablar en serio, hablemos algún día del Estado autonómico. Y ahora voy a hablar del Estado autonómico y de lo que tiene pensado también Ayuso y el Partido Popular en general, y la derecha hegemónica y mayoritaria sobre el Estado de las autonomías, que es blindarlo, fomentarlo, porque les viene muy bien. Y de eso va este editorial. Efectivamente, Ayuso hace esta rebaja, pero también dice que los impuestos propios los elimina. Bueno, lo que se viene haciendo con el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones, cuya capacidad normativa fue transferida a las autonomías, es efectivamente bonificarlos casi al 100% para derogarlos por la vía de los hechos, no de iure, no están eliminados. Respecto a la vía de derecho, el que hizo más por cargarse el impuesto de patrimonio, por cierto, fue ese gran presidente izquierdista que tuvimos, el que decía que bajar impuestos era de izquierdas, José Luis Rodríguez Zapatero. Subió el IVA, pero me refiero, los impuestos más progresivos como el impuesto de patrimonio eran impuestos obsoletos que había que cargárselos, ¿no? Porque ahora nos dan, parece, lecciones del presidente más a la izquierda de la historia de la democracia, que no lo sé. Este es un señor que se cargó el impuesto de patrimonio y hizo una política fiscal neoliberal a calzón quitado. Bueno, la bonificación autonómica de estos impuestos supone, lógicamente, la competencia entre regiones
y la atracción, mecanismos efectivamente de dumping, de atracción de grandes fortunas, de grandes patrimonios, ingeniería fiscal para empadronarse, para fallecer en la comunidad autónoma que tiene bonificados, por ejemplo, el impuesto de sucesiones o el impuesto de donaciones y no pagar nada por él. Esa política agresiva, fiscalmente competitiva, fiscalmente laxa, usemos los eufemismos o los difemismos que nos den la gana para definirla, es una política para atraer, que se la pueden permitir obviamente, regiones ricas, que tienen riqueza no solo por el efecto capitalidad, sino por su inserción dentro de la economía financiera global. Otras comunidades autónomas repiten ese patrón de bajar impuestos y no se llevan ninguna riqueza, ni ninguna gran fortuna, ni ninguna empresa, ni, entre otras cosas, porque no pueden hacer eso mismo, porque hay regiones estructuralmente pobres o regiones directamente que están fuera de las cadenas globales de la economía global y, por tanto, por mucho que reproduzcan el patrón fiscal de Madrid, pues no lo consiguen. Ahora bien, esta carrera hacia cero, esta race to the bottom que dicen los ingleses, esta carrera hacia el fondo, esta carrera cero fiscal, pues termina operando que algunos impuestos desaparezcan. Esto que critica Urkullu, que critica la izquierda oficial representada en el Parlamento, somos muy generosos al llamarla izquierda, ¿tiene razón de ser o no tiene razón de ser? Es decir, ¿hay fundamento para emitir esa crítica? Claro que hay fundamento para emitir esa crítica. Por eso, nosotros suscribimos esa crítica y vamos mucho más allá. Vamos mucho más allá. Decimos que, lógicamente, esa política fiscalmente competitiva se puede hacer lisa y llanamente porque la capacidad normativa fiscal está en los elementos más descentralizados, está en la comunidad autónoma. Y eso se ha hecho en un cambalache de pactos, cesiones y transacciones con las fuerzas nacionalistas, como por ejemplo en el Majestic hizo el Partido Popular transfiriendo el impuesto sobre la renta o los impuestos especiales. Su capacidad normativa, que aboca necesariamente a la competencia fiscal entre regiones a la baja. La competencia fiscal nunca es al alza, siempre es a la baja, lógicamente. Lógicamente. Y eso en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, en el caso del impuesto de patrimonio, en el caso del tramo autonómico del IRPF o de los impuestos especiales, ha supuesto pues, que haya desaparecido en algunas comunidades autónomas y eso tiene una consecuencia de merma de la recaudación para sufragar servicios sociales clara y también de merma de la progresividad, porque siempre se hace con impuestos progresivos o principalmente con impuestos progresivos que desaparecen. Luego, cuando hay que ajustar las cuentas públicas, que hay que ajustarlas por imposiciones internas y externas y por el principio de realidad, lo que se opta es por subir impuestos indirectos como el IVA o los impuestos especiales, que son los más regresivos de todos, porque afectan por igual a todo el mundo y por recortes sociales absolutamente. Luego se dice, no, pero es mejor recortar porque el bolsillo de los ciudadanos tiene que estar el dinero, ya, pero es que hay gente que no tiene en sus bolsillos dinero alguno, sino tiene los bolsillos agujereados y no se pueden pagar los servicios sociales. Lógicamente, el coste de la externalización o privatización de esos servicios sociales aboca a la pobreza a millones de personas, como abocaría, por ejemplo, y abocará en su vejez privatizar las pensiones públicas y sustituirlas por una red pública de beneficencia subsidiaria, porque los servicios públicos no se puedan sostener con cargo a los impuestos. Ahora bien, que critique esto Urkullu, la izquierda oficial, que defienden el concierto económico y el convenio Navarro, y aquí hay que ponerse un poquito vehemente y un poquito claro para que despertemos del sueño de la impostura. Por eso nace el jacobino y por eso existe el jacobino, porque no podemos permanecer callados ante una tomadura de pelo, ante una impostura gigantesca, ante una obscenidad tal que es criticar lo que hace Ayuso, que es aprovechar el Estado autonómico y la descentralización fiscal, mientras que se defienden regímenes fiscales privilegiados que ni siquiera contribuyen, ni siquiera a la caja única, a la financiación común del conjunto del Estado y del conjunto de los servicios públicos en el conjunto de España y, por tanto, a la redistribución. Y esto nos tiene que hacer concluir con firmeza que no hay que elegir entre una cosa y otra, sino que todo ello responde a una misma filosofía impresentable e insolidaria, que es cargarse el principio mismo de redistribución y de igualdad entre los ciudadanos del conjunto del Estado, del conjunto de España, y el agravio comparativo, la asimetría y la desigualdad por bandera. Unos a través de privilegios institucionalizados. Escuchaba el otro día a gente que dice, son patrones distintos, dice Podemos.
periodistas, políticos, de la presunta izquierda, porque el concierto económico está pactado. Y a mí qué me importa que esté pactado, que esté en la Constitución, claro que está en la Constitución, y emana de una cosa tan progresista, tan socialista, tan marxista, tan comunista, como los derechos históricos de los territorios forales. Me niego a aceptar que la gran fuerza motriz ideológica de la izquierda ya no es el marxismo, ya no es el socialismo, ya no es el republicanismo, son los derechos históricos de los territorios forales, con un par. Y tenemos que aceptar que los derechos históricos de los territorios forales sean algo a abrazar desde la izquierda. Y yo como socialista tengo que aceptar los derechos históricos de los territorios forales. O sea, yo como republicano que estoy en contra de la monarquía tengo que estar a favor de los derechos históricos pata negra. O del concierto económico vasco, que es un apaño de la restauración canovista y de las élites tras la eliminación de los antiguos fueros después de la Tercera Guerra Carlista como una compensación a los vestigios, a los restos del carlismo, fuerza reaccionaria por excelencia. El concierto económico y el comino navarro son dos regímenes que institucionalizan el privilegio, la simetría, la bilateralidad, con dos regiones curiosamente ricas. Que, por cierto, gracias a ese sistema de pago de un cupo, de recaudar sus impuestos y de tener un sistema completamente insolidario, que por cierto sería insostenible si se extrapola a otras comunidades autónomas, pueden bajar el impuesto de sociedades, como hace el PNV, como hace el Partido Socialista de Euskadi, como hace el PP, cero elecciones del Partido Popular, como hace el PP, que es foralista a ultranza, como el Partido Socialista de Euskadi también lo es, que tiene narices. Bajan el impuesto de sociedades y pregúntenles a los riojanos o a las empresas o a las pequeñas empresas en La Rioja, en Burgos, cómo afecta precisamente esa política de atracción y de aspiradora que el País Vasco y Navarra realizan respecto a las provincias limítrofes. Y exactamente lo mismo, aunque no con un régimen fiscal privilegiado, institucionalizado y constitucionalizado, pero sí a través de la descentralización fiscal que criticamos radicalmente, exactamente lo mismo hace el Partido Popular en Madrid, porque puede hacerlo porque el Estado de las autonomías se lo permite. Entonces, cuando nosotros criticamos al Estado de las autonomías, no es por un capricho, no es por una esencia española carpetobetónica ni por fastidiar las fiestas populares de los pueblos. Eso es una gilipollez. A nosotros la diversidad cultural nos parece maravillosa. El problema, el gran problema, es cuando la diversidad tritura la igualdad. Y nuestros tipos fiscales, tras la transferencia autonómica, tras el vaciamiento del Estado central, son muy diversos y no tienen un problema de diversidad. Tenemos un impuesto de sucesiones muy diverso, hasta tal punto que ha desaparecido. Y por cierto, ni doble imposición ni historias, porque el impuesto de sucesiones es un impuesto progresivo que ataca la desigualdad de origen, que no hay doble imposición porque el sujeto pasivo, el que adquiere el bien y luego fallece, y el que luego al que se lo transmite, el causante y el heredero no son la misma persona. Yo no soy mis padres y el hecho imponible es distinto. Es decir, lo que se agrava es una nueva transmisión, no entre vivos, sino mortis causa, con lo cual vamos a dejarnos ya de historias. Es un impuesto que ataca la desigualdad de origen, el linaje de tener, el privilegio de origen, el recibir unos bienes al inicio de tu vida, en la desigualdad de origen más absoluta. O sea que tenemos un liberalismo ultramontano y ultrarreaccionario. Y el impuesto de patrimonio pues abrocha un sistema fiscal que ha perdido progresividad desde la década de los 80 a esta parte. Con su transferencia fiscal autonómica, habiendo perdido el Estado central la capacidad normativa sobre esos impuestos, se pierde la posibilidad de mantener unos tipos fiscales progresivos. Esto lo explicaba en algún artículo y en su penúltimo libro Piketty, pero claramente, diciendo que hemos llegado en el impuesto sobre la renta mucho más lejos que estados federales, como Estados Unidos, como Alemania, que no han transferido el impuesto sobre la renta a un tramo autonómico, como así aquí sí se ha hecho, y eso aboca a la competencia fiscal a la baja. Madrid es un ejemplo paradigmático, pedagógico, de cómo te puedes cargar un sistema fiscal progresivo a través del sacrosanto y bendito Estado de las autonomías, que se ha convertido en un Estado de las taifas competitivas al servicio del neoliberalismo y en contra de la igualdad y de la redistribución. Un economista también de izquierdas como Gabriel Zuckman lo decía recientemente en una entrevista en el diario.es. En la misma línea de lo que analizaba Piketty. Le preguntaban, ¿es posible acabar con la competencia fiscal? En España tenemos este problema incluso entre regiones dentro de nuestro país. Y decía, en primer lugar, permítame subrayar que la fiscalidad siempre funciona mejor a un nivel más centralizado, porque hay menos competencia fiscal. También porque las autoridades centrales tienen acceso a más recursos, a más información.
Así que cuanto más descentralizado esté el sistema fiscal, más difícil será tener un sistema impositivo progresivo. Obvio, de cajón, absolutamente obvio. Pero lo que no se puede es pedir una armonización fiscal con excepciones, porque lo pactaron, porque son distintos, porque hubo una cosa que se llamó carlismo y le debemos ser, tenemos que tener una pulsión tributaria respecto, deudora respecto al carlismo, al neocarlismo, al neofeudalismo, eso es progresista. Es que son muy distintos. Oiga, no, tendrán una diferencia climatológica o gastronómica, me da igual, puede ser positiva o no. Es decir, la identidad es compleja, cambiante, la principal identidad colectiva es la de clase, pero no hablemos de diversidad ni de qué bonita es la diversidad cuando estamos hablando de fiscalidad. Es que la diversidad en fiscalidad, como en sanidad, como en educación, es desigualdad y la desigualdad tritura a los más pobres. Es que esto es de cajón, señores. Esto es de cajón. Esto es obvio. Por eso estamos en el jacobino. Por eso existe el jacobino. Por eso no se calla el jacobino. Porque el jacobino dice que el gobierno más a la izquierda de la historia de la democracia de 100 galaxias debería mañana mismo recuperar la capacidad normativa del impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, del IRPF, con los mecanismos, modificaciones legislativas que hagan falta para no transferirla a las comunidades autónomas nunca, jamás, para que no pueda agrietarse ni perderse un sistema fiscal progresivo por la vía de la descentralización competitiva. Y, a la vez, promover las reformas constitucionales para que dos anomalías, como dos privilegios, como el concierto económico y el convenio navarro, que son dos privilegios fiscales, legales y constitucionales, como dos casas gigantescas, se eliminen de una vez por todas, porque no podemos defender el privilegio allí, pero no aquí, porque allí nos jugamos unos votos, unas alianzas, y porque toca defenderlo, porque la España central es facha y tal. Y que alguno repase historia y se dé cuenta con quién estuvieron históricamente los carlistas, y que esto viene de del carlismo mal digerido, del carlismo sin derrotar, de los vestigios del carlismo. Fuerza reaccionaria. No le debemos nada al carlismo, ni al neocarlismo, ni al neofeudalismo, por Dios. Y digo por Dios con todo el retintín del mundo, porque habrá que apelar a una deidad, ya que nos gusta tanto el PNV, o UPN, o los foralistas, que por cierto es una derecha carpetobetónica, reaccionaria y ultramontana. Pero parece que Podemos y el PSOE le deben algo, porque defienden en esta materia exactamente lo mismo que ellos. Criticar la competencia fiscal de Ayuso y defender el Estado de las autonomías y la descentralización fiscal y normativa o el principio de ordinalidad o lo que dijo Montilla, el dinero de los catalanes para Cataluña, es una tomadura de pelo. No se puede estar en misa y repicando, defender A, pero también la negación de A, un día sí y un día también lo contrario. O en un intervalo de minutos o de segundos, porque entonces no hay principio de contradicción. La izquierda confederal no es izquierda, porque tritura la igualdad, porque es incapaz de defender la igualdad en toda España. Y este es un tema clave, esencial, central. Por eso lo vamos a denunciar tantas veces como haga falta.